Habíamos dejado a Napoleón en un momento álgido. Tras la rendición suave de Rusia en la paz de Tilsit de 1807, Napoleón controlaba directa o indirectamente toda Europa, desde España hasta Rusia. Todo lo que aparece en este mapa, en gris, que es conquistado por Francia, en gris más claro, que son estados que han tenido que unirse obligatoriamente a Francia, en azul, aliados de Francia, o en azul oscuro, controlados por parientes del emperador, hay alguno más de los que aparecen aquí, o bien porque habían tenido que rendirse, como era el caso de Austria, de Prusia o de Rusia. Al final, Napoleón controlaba todo lo que aquí no está en rojo. Solamente quedaba en pie Inglaterra contra él, un enemigo formidable, al que no podía derrotar militarmente porque no podía desembarcar en la isla al haberse quedado sin flota desde Trafalgar, y que no vio otra salida para derrotarle que hacerle daño en su economía, prohibiendo a toda Europa el comercio con Inglaterra, decretando el sistema continental. La idea podía no ser mala, pero sus resultados fueron terribles, porque entre otras cosas van a provocar el embrollo peninsular, la que a la larga será la llamada úlcera española. Para que el sistema continental o bloqueo continental contra Inglaterra surtiese efecto, tenía que ser totalmente estanco, es decir, no podía haber ningún país que se lo saltase. Y había al menos uno, Portugal, que es, como sabéis, desde el siglo XVIII es un país satélite de Inglaterra. Para neutralizar Portugal, Napoleón ya había intentado antes su invasión a través de España, cuestión que no había funcionado demasiado bien, así que en el año 1807 hizo planes para conquistar él mismo Portugal, pidiendo permiso a España. Es el famoso Tratado de Fontainebleau de 1807, que estudiaremos más en profundidad cuando lo veamos en Historia de España a final del trimestre. La cuestión es que con este tratado, España daba permiso a Francia para que su ejército pasase por España camino de Portugal. A cambio, Napoleón nos prometía unos trozos de Portugal. Esta intervención coincidió con un golpe de Estado que hubo en España, en el cual el hijo del rey, príncipe de Asturias Fernando, intentó desplazar a su padre Carlos IV del trono de España. El lío, que se produjo en las fechas del 19 de marzo de 1808, hizo que tanto padre como hijo reclamasen la corona de España para ellos y pidiesen arbitraje, pidiesen ayuda a Napoleón. Napoleón les llamó a hablar con ellos, se reunieron en Bayona y en Bayona consiguió que ambos renunciaran a sus derechos y le cediesen la corona española a él mismo, a Napoleón, que no se la quedó para él, sino que se la acabó cediendo a su vez a su hermano José Bonaparte, que se convertiría así en el rey de España, José I Bonaparte. Parecía que la jugada le había salido redonda a Napoleón, se había quedado con el poderoso reino de España, no tanto como en otros tiempos, pero que tiene un inmenso y riquísimo imperio colonial en América, sin dar un solo tiro, simplemente con su habilidad política. Con lo que no contaba es con que el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid reacciona a este cambio, no quiere que venga un rey francés, ellos quieren que les sigan gobernando los Borbones, quieren que les siga gobernando un rey español, se rebelan contra el ejército francés y eso provoca el inicio de una guerra de independencia, una guerra donde los españoles se declaran que no quieren ser franceses, que no quieren depender de Napoleón, que quieren tener sus propios reyes, que quieren tener su propio gobierno y que no van a ser un títere más en manos de Napoleón. Este 2 de mayo, esta verdadera insurrección del pueblo español contra los franceses, dejó momentos heroicos, con héroes como Manuela Malasaña o Daoíz y Velarde, pero fue reprimido eficaz y cruelmente por las tropas francesas al mando de Marat. Sin embargo, el fracaso de la insurrección no fue tal, ya que fue el pistoletazo de salida, fue el inicio de otras rebeliones populares que hacen que, de repente, Napoleón se encuentra con que no domina España, sino que al revés, en España ha comenzado una guerra.
la Guerra de la Independencia. ¿Podrían los españoles conseguir lo que no había conseguido nadie en Europa? ¿Derrotar al todopoderoso ejército francés? Desde luego, no lo tenían nada fácil, porque el propio país ya había sido invadido. Recordemos que el ejército francés ya estaba en España camino de Portugal. Teóricamente, hasta el 2 de mayo eran potencias aliadas España y Francia. Difícil, pero el 19 de julio saltó la sorpresa. Un ejército español, prácticamente improvisado, derrota a los franceses en la llamada Batalla de Bailén. La rendición de un ejército francés, ni más ni menos que ante un ejército español, era algo tan sorprendente que todos los ejércitos que había en España, franceses, entraron en pánico y se refugiaron con el rey que habían impuesto José I más allá del Ebro. Incluso en toda Europa se comentaba cómo era posible lo que habían hecho los españoles, y en los territorios germánicos se pensaba que era buena ocasión para imitar el heroísmo de los españoles capaces de derrotar a Napoleón. Como podéis suponer, esto no le hizo ninguna gracia a Napoleón, que pensó aquello de que si quieres hacer un buen trabajo, hazlo tú mismo. Así que en la segunda mitad de 1808 empezó a colocar sus mejores tropas, a organizar su Grande Armée, su gran ejército, el ejército con el que había conseguido sus grandes victorias, e invadió personalmente España en otoño de 1808. Napoleón derrotó inmisericordiamente todos los ejércitos españoles que se enviaron contra él, entró en Madrid sin mayores problemas el 3 de diciembre, colocó en el trono de España otra vez a su hermano y pensaba que la guerra en España había terminado. Incluso un ejército inglés que había venido para ayudar a España había tenido que salir huyendo por La Coruña, con lo cual pues parecía que todo estaba terminado. Pero nada más lejos de la realidad. Aunque los franceses han conquistado o van a conquistar en los siguientes meses prácticamente toda España, los españoles siguen resistiendo en forma de guerra popular, de guerrilla. Ataques constantes por parte de soldados que se esconden en las montañas, que se esconden en los bosques, que se esconden en las ciudades y que atacan solo cuando tienen situación de superioridad, en emboscadas, y que pretendían cortar las líneas de suministros y hacer la vida imposible al ejército francés. Esta guerrilla, además, estaba ayudada por un pequeño ejército que Inglaterra envió y que, aunque no podía derrotar ese pequeño ejército al ejército francés, sí le obligaba a estar en guardia, saliendo de vez en cuando desde sus bases en Portugal para atacar a los franceses, ocasionando alguna derrota importante, como la de Talavera en 1809, y haciendo que los franceses pues dijesen, bueno, sí, controlamos España, pero no. Sí, pero no. Obligó a Napoleón a tener muchísimos soldados, entre 200 y 300.000, ocupados solamente en intentar controlar España. El inesperado triunfo español en la batalla de Bailén del 19 de julio de 1808 había espoleado los deseos de venganza de muchos países conquistados o derrotados por Napoleón. Este era el caso del Imperio Austriaco. La primera víctima de Napoleón, recordemos, desde su victoriosa campaña de Italia, que había conducido a una primera humillación en Campoformio. Le siguió otra cuando Napoleón era cónsul de la segunda coalición, donde también Austria fue derrotada y perdió aún más territorio. Le volvió a ocurrir en 1805, donde perdió también trozos del Tirol. Es decir, hasta ese momento Austria había sido derrotada 3 veces y en cada una de esas derrotas había perdido territorio, quedándose ahora pues en una fracción del territorio y la influencia que tenían antes de las guerras revolucionarias y sobre todo de la irrupción de Napoleón. Como decimos, el ejemplo español espolea los deseos de revancha de los austriacos, que empiezan a preparar un ejército para comprobar si Napoleón está tan debilitado como ha parecido al ser derrotado en España en julio de 1808, uno de sus ejércitos. La tarea de llevar a cabo la revancha será del hermano del emperador de Austria, el archiduque Carlos, que va a reformar el ejército
austriaco, abandonando muchas costumbres del siglo XVIII, modernizándolo y convirtiéndolo en una máquina de guerra que va a ser capaz de derrotar por primera vez a Napoleón. Lo que ocurre cerca de Viena en la batalla de Aspern-Essling, el 22 de mayo de 1809. Sin embargo, esta primera derrota de Napoleón no es decisiva. El ejército francés todavía es lo suficientemente numeroso como para intentar una revancha mes y medio después. Y esa revancha esta vez es victoriosa, en una batalla que casi es una repetición de la anterior, casi parece un partido de vuelta de una eliminatoria europea. Ahora sí, Napoleón derrota al archiduque Carlos en la batalla de Wagram, 6-7 de julio, es una batalla muy grande, muy larga, duró 2 días, de 1809. Tras esta derrota, el ejército austriaco quedó muy tocado, también el ejército francés, pero Austria no podía permitirse el lujo, un imperio tan grande, plurinacional como el austriaco, no podía permitirse el lujo de que su ejército fuese cada vez más pequeño y tuvo que rendirse por 4ª vez. Es el Tratado de Schönbrunn, en el cual pierde aún más territorios. Cuando comienza 1810, parece que Napoleón sigue en la cima del poder, controlando desde Portugal hasta Rusia. Como podéis ver en este mapa, en 1810, desde España hasta Rusia, y teniendo en cuenta que Portugal está ocupado prácticamente a excepción de lo que es la ciudad de Lisboa, desde aquí hasta aquí, todo está controlado por Napoleón. O es directamente territorio francés, o son aliados de Francia, lo que está en oscuro, por lo menos nominalmente, o son aliados obligatorios, que se les ha obligado, vamos, que aunque quieran no, van a ser aliados de Napoleón, o puede ser el caso de Prusia o Austria. Y aquí habríamos de incluir a Rusia, que recordemos que teóricamente desde el Tratado de Tilsit también es aliada de Napoleón. Podemos hablar, por tanto, de una época de apogeo entre el año 1810 y 1811. Así que vamos a aprovechar para ver qué consecuencias tuvieron el hecho de que Napoleón extendiese su poder por toda Europa. Que tuvieron consecuencias muy importantes. La primera, el ejército francés, dirigido por Napoleón, al ocupar toda Europa, sembró toda Europa de ideas liberales. Se solía decir que en las botas de los soldados franceses estaban las semillas de la Revolución Francesa. ¿Vale? Efectivamente, las invasiones napoleónicas llevaban ideas nuevas, las ideas de la Ilustración y las ideas de la Revolución las habían extendido por toda Europa. En unos sitios las abrazarán, en otros sitios las rechazarán, pero en cualquier caso tenemos que esas ideologías ahora se conocen en toda Europa. Han llegado, cuando se conoce me refiero que han llegado también a los pueblos, porque los soldados franceses estaban por todas partes. Una segunda consecuencia muy interesante es la exacerbación de los sentimientos nacionales. El concepto de nación, que es algo que hasta el siglo XVIII no existe, se empieza a crear a finales del siglo XVIII, se empieza a concebir un nuevo concepto político que es el concepto de nación, que hasta entonces no existía, y Napoleón lo va a catalizar, va a originar que se produzcan el nacimiento o el hiperdesarrollo de sentimientos nacionales. Los habitantes de los distintos estados alemanes que había durante la Edad Moderna, que son más de una treintena en la época napoleónica, empiezan a ser conscientes de que son alemanes por contacto, por contraste con la invasión francesa. Es entonces cuando empiezan a sentirse, oye, no somos de Baviera, no somos de Hannover, no somos del Palatinado, no somos de Sajonia, somos alemanes. Ese concepto de soy alemán viene es que no soy francés, porque hasta entonces no estaba tan claro. O España, donde es el pueblo español el que lidera la rebelión. Los reyes de España se habían rendido a Napoleón, de hecho se dedicaban a hacerle la pelota a Napoleón. Y es el pueblo español el que se rebela porque no quiere ser francés. Lo mismo ocurrirá en Rusia, donde Napoleón se va a encontrar con un pueblo que le ataca en todas partes, igual que en España. O sea, es el contraste con la invasión francesa lo que hace que se tome conciencia de nación en muchos territorios europeos. La presencia de los soldados franceses generó, diríamos, anticuerpos nacionalistas, que hasta entonces no estaban en el organismo de los estados europeos. A nivel militar, en estos años, de 1810 a 1811, Napoleón parece que lo controla todo, pero atención, hay síntomas preocupantes. El primero lo hemos comentado antes. En la península, aunque nominalmente domina Napoleón, en la península decimos
Los guerrilleros, con la ayuda del ejército británico, van a mantener en jaque a los ejércitos franceses, de tal manera que su control en España es puramente nominal. La única forma de controlar el territorio es meter cada vez más soldados. En estos años, estando en paz teóricamente con España, habiendo sido conquistada España, aún así tienen que destinar entre 200 y 300.000 soldados a ocupar la península y a respaldar el gobierno de José I. Pero además hay otro problema, y es que los rusos están empezando a flaquear en su alianza con Francia. Están empezando a considerar de que no les sale rentable la alianza con Francia, que Francia no es un buen amigo. Porque, por ejemplo, no les ha apoyado en una guerra que tuvieron con Turquía, y encima, para seguir siendo aliado de Napoleón, siendo amigo de Napoleón, había que renunciar al comercio británico, y eso estaba haciendo perder mucho dinero a los comerciantes rusos. Así que, según van pasando los meses, hay mayor descontento entre Rusia por seguir siendo aliada de Francia, y hay rumores de que quizás los rusos acaben rompiendo con Francia y pasándose a la alianza con Inglaterra. Napoleón, advertido de la posibilidad de que Rusia le traicione y se pase a la alianza con Inglaterra, decide realizar un ataque preventivo, es decir, decide atacar a Rusia antes de que esté preparada para obligarla, ahora por la fuerza, a someterse al dominio francés. Para ello recluta un gigantesco ejército de más de 600.000 hombres, con la misión de derrotar a Rusia de una vez por todas. Sin embargo, Napoleón va a tener una desagradable sorpresa, y es que a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora en todas sus campañas, en las cuales se ha enfrentado a un ejército, lo ha derrotado y ha obligado al país derrotado a rendirse, ahora los rusos lo que hacen es no juegan ese juego, simplemente no plantean batalla, se retiran, Napoleón avanza en Rusia, y se encuentra con la táctica de los rusos de la tierra quemada. Es decir, los rusos se retiran, ceden el terreno, pero, atención, un terreno en el del cual han quitado la comida. Incluso han incendiado los sitios donde puedan resguardarse los franceses para que el avance sea cada vez más costoso, más incómodo y, atención, obligando a los franceses a no comer sobre el terreno como hacían habitualmente, saqueando los graneros locales, los pueblos, etcétera, sino a tener que traerse la comida desde Polonia, desde Europa, que tardaba muchísimo tiempo en llegar hasta el frente con muchísimas dificultades, porque cuanto más avanzan hacia el interior, cuanto más cientos de kilómetros se adentran en Rusia, más lejos están de sus bases de suministro. Los rusos así van perdiendo territorio, pero no están derrotados. Su ejército está todavía intacto. Eso sí, van a intentar una batalla cerca de Moscú, en Borodino, fundamentalmente por mantener la moral de su población y sus tropas, que no dijesen, oye, que no estamos haciendo nada. Pero bueno, van a intentar defender Moscú en la batalla de Borodino, plantando una batalla defensiva muy bien planteada, que a Napoleón le costó muchísimo ganar. Fue una batalla que Napoleón ganó, pero con muchísimas pérdidas. Además la ganó por pura fuerza bruta, lo cual le hizo especialmente sangrienta. Napoleón en esta época empieza a ser cada vez más perezoso a la hora de plantear batallas. Las acaba ganando porque sus tropas son mejores, pero no demuestra ya la genialidad táctica de antaño. Y derrotados los rusos en Borodino, puede entrar en Moscú. Pero para sorpresa de Napoleón, tomar la capital histórica de Rusia no sirvió para que los rusos se rindieran. Los rusos dijeron que vale, pues has tomado la temporada, pues que la la capital, que te cunda, nosotros seguimos luchando. Entonces, claro, Napoleón llega un momento y dice, bueno, pero retiro ya. Y los rusos, pues no nos rendimos. Y claro, Napoleón está en Moscú, a miles de kilómetros de París, en medio de un territorio inhóspito, donde cada vez cuesta más encontrar el alimento y donde, atención, el verano se está terminando y corren el riesgo de quedarse ahí atrapados durante el invierno. Para más disgusto, encuentra que los propios rusos prenden fuego a la ciudad de Moscú, lo que podrá ser interpretado como un símbolo de la voluntad de resistencia de los rusos. Así que Napoleón, para evitar que el invierno se convirtiese en una trampa para su ejército tan lejos de Europa y tan lejos de Francia, decide la retirada. Y esta decisión es posiblemente una de las peores que tomó Napoleón jamás. La retirada se convirtió en un auténtico desastre. El acoso de los soldados rusos, que vigilaban desde lejos y atacaban en cuanto podían como hienas a los más rezagados y débiles. El hambre,
el frío que provocaba congelaciones y muertes, de un invierno especialmente adelantado y cruel. Todo esto convirtió la retirada de Rusia en una experiencia dantesca, de auténtica pesadilla, en la cual Napoleón perdió primero casi todos sus caballos y luego casi todo su ejército. Pero por si esto fuera poco, llegan las noticias de que en el verano Wellington había abandonado sus posiciones fuertes en Portugal, había entrado en España y había derrotado a los franceses en Salamanca, en la batalla de los Arapiles, 22 de julio de 1812, liberando Madrid. A finales de 1812, Napoleón tiene muchas razones para estar preocupado por el futuro de su imperio. En este impresionante mapa podéis ver la ruta de la campaña de Napoleón, en azul la ida, en rojo la vuelta, y cómo el ejército francés, aquí viene una cifra de 422.000, pero hay que añadir los ejércitos prusiano y austriaco, teóricos aliados, que le cubrían los dos lados, unos por el norte, otros por el sur, para ese total de 600.000 que os dije. Y podéis ir viendo cómo, según va avanzando, va perdiendo efectivos hasta una fracción mínima de lo que tenía en origen. En este gráfico podéis ver lo ancho que era el ejército de la ida, lo grande que era, el ancho de las líneas van mostrando el tamaño del ejército, ¿vale? La ida, y cómo va perdiendo hasta hacerse finito, con mucho menos hombres. Y aquí podéis ver las horribles temperaturas que tuvieron que sufrir los franceses durante su retirada. Cuando empieza 1813, Napoleón tiene que enfrentarse a una nueva coalición, la Sexta, en la cual están Inglaterra, Rusia, Prusia, España o Suecia. Napoleón ha perdido gran parte de sus tropas en Rusia, así que tiene que reclutar un ejército prácticamente nuevo, donde se mezclan gente muy veterana y gente demasiado joven. Y con ese ejército se dispone a defender lo que le queda en Alemania. En la campaña de primavera tiene todavía 2 buenas victorias en Lutzen o Bautzen, pero con las tropas agotadas, con un ejército todavía no suficientemente experto, con muchas bajas, pide una tregua. Necesita tiempo para reclutar más tropas y suplir lo que ha perdido en las campañas de primavera. Esa tregua es el llamado armisticio de Plaswitz durante el verano, y aprovechan los dos bandos ese verano intentando convencer a la única potencia que hasta este momento estaba neutral, que era Austria. Resulta que Austria no se había unido a la Sexta Coalición por un detalle bastante curioso, y es que Napoleón se había casado en 1810 con la hija del emperador de Austria. Se había divorciado de su primera esposa, que no podía darle hijos, y preocupado por la descendencia, en 1810 se había casado con la hija del emperador de Austria, Francisco, con María Luisa. Entonces, bueno, claro, no es cuestión de declararle la guerra así porque sí a tu yerno. Así que en un primer momento Austria no se une a la Sexta Coalición. Pero en el verano, tanto los coaligados como Napoleón le piden que se una a ellos. Napoleón porque, oye, suegro, ayúdame, que fíjate, que tal, que tu nieto es mi hijo, que no vas a querer que tu nieto se quede sin su imperio, etc. Los otros, oye, hay que vengarse de Francia, fíjate lo que Francia te ha hecho, Francia es lo opuesto a lo que significa Austria, tienes que venir con nosotros. Y al final, Austria decide aliarse a la Sexta Coalición. Con lo cual, en estos momentos, Napoleón tiene un futuro muy oscuro, porque ahora sus enemigos sobrepasan con mucho el número de soldados que Napoleón puede ofrecerles. Esto además hizo que muchos de sus aliados menores, de los pequeños países que eran aliados a la fuerza de Napoleón, pues acaben desertando, agravando todavía la situación. Situación que alcanza un clímax, la batalla de Leipzig. La batalla más numerosa, más grande de la historia hasta la Primera Guerra Mundial, con más de 500.000 de soldados combatiendo. Fijaos, en torno a los 190.000 franceses contra casi 350.000 aliados. Esta batalla, Napoleón, por mucho genio que tuviese, y a estas alturas tiene su genio militar un poquito adormecido, Napoleón no podía hacer nada, la batalla la acabó perdiendo, y con ello Napoleón perdió su imperio europeo. Cuando comience el año 1814, a Napoleón le va a quedar como mucho resistir. Y eso es lo que va a hacer durante
los comienzos del año 1814. Y ahora, curiosamente, su genio militar vuelve a despertar y consigue detener a los ejércitos aliados, les consigue derrotar, pero ninguna victoria es decisiva. ¿Por qué? Porque los ejércitos de sus enemigos cada vez son más grandes y los suyos son cada vez más pequeños. Esto es un jaque mate a corto plazo, como ocurrió finalmente el 6 de abril de 1814, en los cuales simplemente por número, por su superioridad numérica, los aliados llegan a París y los generales de Napoleón le obligan a dejarlo y abdicar el 6 de abril de 1814. Un Napoleón envejecido, desmoralizado, es confinado en la isla de Elba, una pequeña isla entre Córcega y las costas de la Toscana italiana. Mientras sus enemigos se disponían a borrar toda la obra de Napoleón y toda la obra de la Revolución, trayendo el antiguo régimen a Europa, lo que discutieron en el famoso Congreso de Viena, que veremos en el próximo tema. Pero Napoleón se va a comportar como estos malos de las películas de terror, que cuando parece que están muertos y los felices protagonistas se van a su casa, de repente aparece y mete un susto al público. Pues exactamente igual hizo a Napoleón. No había hecho un año de su derrota y de su exilio en Elba, cuando Napoleón escapó de la isla de Elba, desembarcó con apenas un centenar de soldados en el sur de Francia. Por supuesto, los Borbones, que habían vuelto al trono francés en la Restauración y el Congreso de Viena, enviaron ejércitos a detenerle, pero curiosamente estos ejércitos, en lugar de detenerle, se unían a él. Y con las tropas que enviaban contra él, lo que hacía era tener un ejército cada vez más grande, con el que llegó a París, y no le hizo falta ni dar el golpe de Estado. Según llegó a París, los Borbones salieron corriendo, y Napoleón volvió a proclamarse emperador. Es el llamado Imperio de los 100 días. Spoiler, porque duró 100 días. Y duró 100 días porque sus enemigos no le iban a dar ni el más mínimo minuto para asentarse. Rápidamente les pilló reunidos en Viena, con lo cual para ellos fue muy rápido ponerse de acuerdo para formar otra coalición, la séptima, con todos sus enemigos, y Napoleón, por tanto, si quería seguir siendo emperador, en esta segunda oportunidad tendría que hacerlo como siempre, luchando. Reclutó un ejército y se dispuso a atacar a los ejércitos enemigos más cercanos, intentando evitar que le pasase lo que en Leipzig, que se le uniesen todos sus enemigos contra él. Va a intentar derrotarlos por separado, atacando a los que más cerca estaban de Francia, los ejércitos de Inglaterra, que habían desembarcado en Bélgica, y los de Prusia, que se acercaban desde los territorios alemanes para unirse con los ingleses en Bélgica. Es la famosa campaña del norte, en la cual él se las apañó para conseguir derrotar primero a los prusianos de Blücher en la batalla de Ligny, el 16 de junio, pero esa derrota no es decisiva, no puede evitar que los prusianos se recompongan y, atención, sin que él se dé cuenta, en un gravísimo error de los más importantes de la historia militar, van a llegar a tiempo para unirse a los ingleses que están al mando de Wellington durante la batalla de Waterloo. En esta batalla, los ingleses de Wellington y los prusianos de Blücher derrotaron decisivamente a Napoleón, que, totalmente desmoralizado, se entrega a los ingleses, los cuales no van a cometer el error de dejarle como antes en una islita cerquita de Francia, sino que lo van a mandar a la perdida isla de Santa Elena, en medio de la nada, en medio del Atlántico Sur, donde Napoleón literalmente se murió de asco en 1821. El hombre que había tenido en jaque a todas las potencias europeas murió en una remota isla. Mientras, sus vencedores intentaban lo imposible, fingir que aquí no había pasado nada desde 1789. Pero eso lo veremos en el próximo tema.